¿Imaginas un chip cuántico que fuera superior a todos los ordenadores de la Tierra juntos? Eso es lo que ha prometido Microsoft. La total supremacía de un proyecto en el que lleva 20 años trabajando en secreto. Y aún hay algo más gordo. Microsoft asegura que ha creado un nuevo estado de la materia. No es ciencia ficción, no es una exageración. Microsoft afirma haber descubierto un estado exótico llamado topológico que llevará la computación a otro nivel. Yo tampoco entendía estos términos, pero después de haberlos estudiado ya los entiendo y te los voy a explicar. Y ojo, estas promesas de Microsoft tienen fecha de lanzamiento. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dice que han creado un chip llamado Majorana 1 que permitirá construir ordenadores cuánticos funcionales no en décadas, como algunos han predicho, sino en años. Ese chip que veis ahora en pantalla cabe en la palma de la mano, pero según Nadella, será capaz de resolver problemas que ni siquiera todos los computadores de la Tierra combinados pueden resolver hoy. ¡Wow! Esta es la madre de todas las promesas que Silicon Valley ha hecho al mundo. Pero espera un segundo, hay una nota de la comunidad en ese tweet que te acabo de mostrar de Nadella. Hay dudas. Es más, hay algunos físicos de renombre que han retado la veracidad de lo que Microsoft afirma. El hype, la exageración y las promesas imposibles de comprobar son comunes en el ámbito de la computación cuántica. Pero esto que ha hecho Microsoft parece diferente. El detalle de lo que cuentan y la seguridad en sus promesas no tienen precedentes. ¿Nos defraudarán cuando llegue el momento del lanzamiento? Y está la cuestión del nombre, Majorana 1. No busquéis rimas con ese nombre, ¿vale? ¿Por qué se llama Majorana? Hoy vamos a desentrañar esta historia. Una historia que empieza con un genio italiano perdido en 1938 y culmina con un avance que podría cambiarlo todo. La magnitud de la promesa y la confianza de Microsoft en el proyecto hacen que las críticas por parte de algunos científicos sean aún más intrigantes. ¡Vamos allá! La computación cuántica lleva años siendo el santo grial de la tecnología. El primer prototipo llegó en 1998, hace 27 años. Y aquí estamos en 2025. Sí, tenemos ordenadores cuánticos, pero aún no son lo bastante prácticos para resolver problemas del mundo a gran escala. ¿Por qué? Hay dos grandes obstáculos. Primero, los qubits, las unidades básicas de computación cuántica, son frágiles. Pierden su estado útil con facilidad por cambios infinitesimales en las condiciones en las que están. A ese tiempo útil sin errores se le llama tiempo de coherencia. El segundo reto es la escalabilidad, hacerlos crecer. ¿Por qué? Porque cuantos más qubits añades, más errores aparecen. De momento solo hemos conseguido montar un ordenador cuántico con 504 qubits. Pero para que estas máquinas sean útiles, vamos a necesitar 1 millón. Sí, has oído bien, 1 millón. Por eso estas máquinas parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Temperaturas cercanas al cero absoluto, cámaras de vacío para bloquear ruido y vibraciones. En un vídeo que dejo en la descripción, os hablé de Willow, el chip de Google. Fue un avance increíble, multiplica por 5 el tiempo de coherencia y reconfigura los qubits al instante cuando empiezan a cometer errores. Pero incluso con ese avance, como os conté en el vídeo, los expertos siguen manteniendo que la computación cuántica no llegará hasta 2040 como pronto. Algunas hablan de varias décadas. Pero ahora llega Microsoft con una promesa que suena casi imposible. No serán décadas, serán años. ¿Cómo? Rescatando una idea de hace casi un siglo. Perdonad que hagamos una pequeña pausa en esta aventura que combina el pasado, el presente, el futuro del mundo, porque quiero hablaros del patrocinador, del sponsor de este vídeo. Por mi trabajo como consultor viajo constantemente fuera de España. Y claro, lo pago todo con tarjeta. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero hay una cosa que a mí me da una rabia tremenda. Cada vez que pagaba en el extranjero, mi banco me clavaba comisiones o me aplicaba un tipo de cambio que más que tipo era tipazo. He encontrado la solución.
Esto es N26, el banco alemán 100% digital favorito de los amantes de la tecnología. Te puedes abrir una cuenta gratuita digital sin comisiones ni condiciones. La abres en minutos desde el móvil y a partir de ese momento, adiós sustos en los viajes. Ahora cuando yo viajo puedo pagar en cualquier moneda sin que me cobren comisiones. Y no hay truco. Le he ido cogiendo cariño a la app y ahora uso mi cuenta N26 en el día a día, porque puedo gestionar mi dinero, ahorrar e invertir con ella. Me encanta su interfaz. Mira por ejemplo sus gráficos de acciones y criptomonedas. Y N26 ahora ofrece una cuenta de ahorro con una remuneración del 2,79 TAE. ¡Wow! Solo tienes que vincular tu Bizum y se te aplica desde el 1 de abril. Y aquí viene lo mejor. Si te abres una cuenta con mi código GustavoN26, te regalan 20 euros cuando hagas tu primera compra con tu nueva tarjeta. Así que si quieres probarlo, te dejo el link en la descripción. Hazlo y me cuentas. Y volvemos al vídeo. Para entender el anuncio de Microsoft, primero tenemos que conocer al hombre detrás del nombre de su chip cuántico, Ettore Majorana. Ettore Majorana fue uno de los físicos más brillantes del siglo XX, un genio italiano que publicó pocos estudios, porque pensaba que sus ideas eran obvias, y cuya desaparición sigue siendo todavía un enigma. Nacido el 5 de agosto de 1906 en Catania, Majorana se unió en Roma al legendario grupo de físicos liderado por Enrico Fermi. Y Fermi, que ganaría el Nobel de Física, consideraba a Majorana un genio único, alguien con una intuición casi sobrenatural para la física. En 1937, Majorana predijo algo extraordinario, la existencia de una partícula que sería su propia antipartícula. Los físicos la llamaron el neutrino de Majorana. En esa época esto sonaba a ciencia ficción pura. Pero la historia de Majorana no termina con sus descubrimientos. El 25 de marzo de 1938, tras obtener una cátedra en la Universidad de Nápoles, Majorana escribió cartas enigmáticas a sus familiares y colegas. En una decía: "No te preocupes, no es lo que parece", le dijo un amigo. Luego tomó un barco de Nápoles a Palermo y nunca más se supo de él. ¿Se suicidó? ¿Huyó a Sudamérica para escapar de la guerra? ¿O quizás vivió oculto en un monasterio como algunos sugieren? El misterio nunca se ha resuelto. Pero su legado científico sobrevivió y ahora, casi un siglo después, Microsoft dice haber creado cuasi partículas basadas en su teoría, los llamados modos cero de Majorana. Y no solo eso, afirma haberlas usado para construir un nuevo tipo de ordenador cuántico. Si estás un poco perdido, un poco perdida, aguanta. Voy a intentar explicártelo todo en los próximos minutos. ¿Qué fue lo que descubrió Majorana? Imagina que el universo es como una caja de Lego gigante. Todo lo que ves a tu alrededor, las estrellas, los planetas, tú y yo, están hechos de piezas chiquititas llamadas partículas. Entre esas piezas están los fermiones, que son como los bloques básicos de construcción. Electrones, protones y neutrones. Estos son los que forman la materia, o sea, todo lo que podemos tocar y ver. Pero aquí viene lo interesante. Casi todas esas partículas tienen un gemelo opuesto, algo así como su reflejo en un espejo, pero con una diferencia clave: tienen carga contraria. A estos gemelos los llamamos antipartículas. Por ejemplo, el electrón tiene su antielectrón que se llama positrón. ¿Y qué pasa si estos gemelos se encuentran? ¡Pum! Se chocan y se aniquilan, y se convierten en un destello de luz, como si explotaran y dejaran energía en su lugar. Y lo que Majorana pensó fue lo siguiente: ¿y si existiera una partícula que fuera su propia antipartícula? Una partícula que en cierto sentido pudiera existir y no existir al mismo tiempo. Normalmente cada pieza del Lego tiene su gemelo opuesto, como el electrón y el positrón, que se aniquilan cuando se tocan. Pero estos neutrinos que imaginó Majorana podrían ser diferentes. No necesitarían un gemelo porque serían su propio opuesto, como una pieza de Lego que ella misma es su reflejo al mismo tiempo.
Si Majorana tiene razón, esto podría ser una pista para entender cómo se formó el universo. En 1938 esto era pura teoría, pero en los años 2000 científicos como Alexei Kitaev sugirieron que los fermiones de Majorana podían aparecer como estados en materiales exóticos, como los superconductores topológicos. Y aquí es donde entra en acción el dinero y los investigadores de Microsoft. Avancemos al 2005. Microsoft empieza a investigar una idea loca: usar la idea de las partículas de Majorana para hacer qubits más estables. ¿Por qué? Porque estas partículas, si existen, mantendrían su estado perfecto, ajeno a vibraciones, a ruidos y a cualquier alteración. Y por tanto, no necesitarían la corrección de errores que hay en otros sistemas cuánticos. Los qubits hechos con estas partículas serían como superhéroes de la tecnología. Durante 20 años trabajaron discretamente, colaborando con equipos como el de la Universidad de Delft en Holanda. En 2018, este equipo holandés creyó haber detectado signos de fermiones de Majorana en nanocables superconductores. Pero en 2021 el proyecto sufrió un revés. El estudio tuvo que ser retractado por errores en los datos. Las evidencias no eran concluyentes. En ese momento muchos pensaron que Microsoft había apostado al caballo perdedor. Pero en 2025, ¡boom!, Microsoft anuncia el chip cuántico Majorana 1. Aunque sus hallazgos previos fueron cuestionados, los investigadores de Microsoft siguieron adelante con su visión. Eso es fe. Y en 2025 los investigadores de Microsoft lograron algo increíble. Crearon un material conductor nuevo y descubrieron que puede entrar en un estado nunca visto antes, algo llamado estado topológico. ¿Qué significa eso? Que este material puede conducir electricidad, pero no como lo hacen el cobre o el oro de toda la vida. Es una forma total nueva de comportarse, algo que no se había observado en la naturaleza hasta ahora. Lo cuenta Satya Nadella, el CEO de Microsoft, en su Twitter. Leo: la mayoría crecimos aprendiendo que hay 3 estados principales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Hoy eso cambió. No es que los manuales de ciencia estén obsoletos, sino que Microsoft parece haber encontrado un estado nuevo, el estado topológico. ¿Y por qué los qubits de Majorana 1 son tan pequeños? Todo se debe a un material nuevo que Microsoft inventó: los topoconductores. Están hechos de arseniuro de indio y aluminio, y cuando los enfrían casi a cero absoluto, una temperatura más fría que la del espacio, se forman nanocables diminutos. En los extremos de esos nanocables aparecen los modos cero de Majorana, que son como patrones especiales de electrones. Microsoft dice que ha visto esos modos y que puede controlarlos. Como estos nanocables son tan chiquitos y los Majorana aparecen justo en sus puntas, los qubits pueden ser súper pequeños. Cabe 1 millón en un chip del tamaño de tu mano. En el vídeo en el que expliqué la computación cuántica, recordaréis que la pieza esencial del sistema, el qubit, es mucho más potente que el bit porque es capaz de estar en al menos 3 estados: el 0, el 1 y una combinación de los dos. Pues bien, los qubits de Majorana se comportan exactamente así. Las partículas pueden estar separadas, pueden estar juntas o pueden aniquilarse. Y esas transiciones ocurrirán en un espacio mínimo, subatómico. En definitiva, los qubits de Majorana 1 serán más estables, más rápidos y más compactos. Imagina las posibilidades: simular moléculas para curar enfermedades, diseñar materiales imposibles o fabricar baterías que no necesitan recargarse. Suena a magia, ¿pero pueden demostrarlo? Microsoft ha publicado un artículo en la prestigiosa revista Nature para respaldar sus afirmaciones. Pero el estudio ha recibido críticas y algunos investigadores dicen que necesitan más pruebas del hallazgo. ¿Qué es lo que sabemos con certeza y qué aspectos tienen que demostrarse en posteriores fases del proyecto? Sabemos que el chip Majorana 1 existe físicamente, eso es un hecho.
y Microsoft ha publicado evidencias revisadas por otros expertos que sugieren que han detectado comportamientos consistentes con las partículas de Majorana. Están convencidos de haber hecho un descubrimiento excepcional. Pero otros expertos como Sergei Frolov de la Universidad de Pittsburgh señalan que los resultados del estudio de Nature no son concluyentes. Según ellos, lo que Microsoft muestra podría explicarse por fenómenos más simples, no necesariamente por las partículas de Majorana. Hace falta, por tanto, que otros investigadores puedan acceder a los experimentos para verificar los procedimientos y los resultados. Sabemos también que el chip Majorana 1 tiene en su primera versión 8 qubits. Eso está muy lejos del millón que prometen. Y como veremos más adelante, lograr sumar más y más qubits al chip será un reto de ingeniería gigantesco. Microsoft afirma que sus chips son estables y controlables digitalmente, pero aún no hay ninguna evidencia pública de que hayan ejecutado una prueba computacional básica con el Majorana 1. Prometen más detalles en la cumbre de la Sociedad Física Americana que se celebra a finales de marzo de 2025. Para que nos entendamos, tienen montado el chip. El chip responde a los impulsos, pero todavía no dispone de un manual de instrucciones para hacer algo útil. ¿Cuándo sabremos si el Majorana 1 acelera la llegada de la computación cuántica útil a gran escala? Para construir un ordenador cuántico funcional basado en el Majorana 1, Microsoft necesita llevar a cabo un proceso costosísimo en términos tanto de dinero como del tiempo. Ese proceso implica mostrar pruebas de concepto computacionales, crear software y algoritmos específicos, desarrollar sistemas de detección y corrección de errores, demostrar la escalabilidad del chip, integrar el chip con infraestructura criogénica compleja. ¿Podemos confiar en lo que dice este estudio? Solo lo sabremos dentro de unos años. En un momento te voy a revelar cuándo Satya Nadella asegura que veremos su nueva tecnología en funcionamiento. Quizá mucho marketing del malo y mucho cínico a nuestro alrededor nos han convertido en unos escépticos de cualquier anuncio sobre innovación. Hemos escuchado tantas veces la frase «esto lo cambia todo» que automáticamente reaccionamos con una antipartícula. Esto no cambia nada. Pero ¿sabes qué? A mí me parece que este anuncio de Microsoft es muy prometedor y me ha hecho recordar la aparición del primer chip integrado viable. Lo diseñó Robert Noyce, ese señor que veis ahora en pantalla, en 1959. Ese chip tenía solamente una docena de transistores. Pocos confiaron en su idea. Hoy, toda la tecnología que usamos se basa en esa idea tan sencilla. El Majorana 1 es, por tanto, un avance real en la investigación cuántica. De eso no hay duda. Pero su promesa de revolucionar la computación en años, no décadas, depende de que Microsoft logre superar todos los obstáculos que he mencionado. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, ha dicho que veremos su computador cuántico entre 2027 y 2029. Si dentro de 5 años existen estos ordenadores cuánticos que resuelven problemas imposibles hasta la fecha, recordaremos este anuncio como el punto de partida. Si no, será solo otra historia más de promesas rotas. ¿Tú qué crees? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Será aún mejor que este. Chao.